Hubo un tiempo en que Paraná tenía el transporte más moderno del mundo. En 1921, cuando esta ciudad apenas llegaba a los 60.000 habitantes, por sus calles de adoquines circulaban 14 tranvías eléctricos que habían llegado especialmente desde Filadelfia. Hoy en Memoria Frágil tratamos de reconstruir esa historia, la de un servicio que nació para modernizar la ciudad y que 40 años después una decisión política lo borró de un plumazo. La historia empieza antes de lo que se imagina. En 1869 un comerciante paranaense, emparentado curiosamente con la familia de Jorge Luis Borges, obtuvo la concesión para instalar el primer tranvía a caballo de la ciudad. El proyecto se demoró por disputas políticas y recién en 1871 los coches tirados por caballos comenzaron a unir el Puerto Viejo con la Plaza Mayor, salvando la barranca que durante décadas había dividido a la Paraná de arriba de la Paraná del Puerto. Ese tranvía, a sangre, convivió sorprendentemente casi una década con su sucesor eléctrico, porque en 1920 llegó a la ciudad una empresa norteamericana que se quedó con la concesión y trajo consigo una tecnología revolucionaria: los coches de la seguridad, diseñados para que una sola persona pudiera manejarlos sin perder ni velocidad ni seguridad. Diría que mi papá fue una persona dedicada en los trabajos que hizo. Fue muy responsable de hacer sus trabajos, digamos, ¿cierto? Que, por ejemplo, una de las cosas que ahora que me estoy bien a la memoria es que hacían ¿cómo se dice? El cuaderno o lo que sea con los tiempos, con un lápiz, era lápiz, ¿no? Escribía, por ejemplo, por decir que se pasaban por la plaza la 1001, por Colón y Corrientes y Colón a la 1003, así los distintos recorridos, y eso es todo un escrito. Eso sería una cosa. Tenían era como una pequeña valija o algo así de cuero, me parece que era, que ahí es donde traían la recaudación, que era todo moneda. En un tiempo, y diría que todo eran monedas, no monedas acuñadas para eso nomás, eran monedas. En la inauguración de los tranvías eléctricos en el año 23, 24 más o menos, bueno, él fue invitado porque él era senador por el departamento Paraná. Y entre la comitiva, en ese momento era Miguel Laurencena, que era el presidente de los tranvías eléctricos, venía en una caravana de 3 o 4 tranvías. Y contaba, digamos, mi abuelo contaba que cuando empezaron a bajar calle Santa Fe le fallaron los frenos. Y bueno, siguió de largo casi hasta la casa de gobierno y ahí paró. Entonces se comprometieron en todo el pasaje de el problema de los frenos, no hablarlo con nadie, para que no les tuvieran miedo a los tranvías eléctricos que recién se inauguraban. Esa es una anécdota familiar que siempre risueñamente se contaba en mi familia. Acá hubo 2 poblados, el del Puerto Viejo, que es el primero, y el que estaba en la zona de hoy, que hoy es la Plaza de Mayo. Y esos 2 poblados quedaron muy separados, había que llegar de una punta a la otra. ¿Cómo se llegaba? Caminando, a caballo, cruzando campo traviesa. Entonces, claro, esto hace que surja la necesidad de armar una avenida que fuese la que viene desde el puerto, el que nosotros llamamos Puerto Viejo, hasta la Plaza de Mayo. Que no era la Plaza de Mayo, era la Plaza Mayor. Claro, era difícil subir la barranca, hay que subirla. Hasta el día de hoy es difícil, aún con las escaleras y aún con todo lo que es esto de los adoquines y demás. Vamos a buscar un medio
empiezan a aparecer los tranvías a caballo en Buenos Aires y Rosario. Paraná es la tercera ciudad que lo tiene. ¿Quién lo tiene? El señor Jorge Suárez, compañero de cartas del señor Urquiza. Suárez empieza a trabajar con esto en 1871. En 1871 también se crea la escuela normal o empieza a funcionar la escuela normal. O sea, allá había más un ritmo en donde los viajeros podían ascender y descender hacia el puerto desde el otro pueblo que teníamos más arriba a través de un medio cómodo, que es el tranvía a caballos. El tranvía a caballos tiene como característica que es largo el trayecto. Entonces había que hacer renovación de caballos, que se hacía más o menos a la altura de donde está hoy la Venus, la rotonda, perdón, la Venus, la flecha, la danza de la flecha. Y ahí seguía viaje el otro trío o el dúo de caballos, que era lo que se ponían dependiendo de la cantidad de pasajeros. Y en mí hay una pasión especial. Comienza, y yo te lo contaba ahora, un poquito por sangre. Mi abuelo fue motorman, manejó mucho tiempo los tranvías y luego terminó siendo jefe de sección en la parte de mantenimiento. Entonces uno ya lo lleva en la sangre a esa parte de los tranvías. Y lo otro tiene que ver con no encontrar en la historia de Paraná nada escrito. Y alguien tenía que hacerlo. Y bueno, con un grupo de amigos comenzamos a ver esto de que tuvimos en Paraná un servicio de tranvía que en ese momento, en 1921, fue el servicio más moderno que había en el mundo. Y bueno, y ahí empieza la historia. Acá se inaugura el servicio de tranvía un 20 de mayo de 1921, no de forma oficial, sino protocolar, digamos. La compañía Wright de Estados Unidos viene acá, gana la concesión y empieza la construcción. Tarda muy poco tiempo porque toma algunos lugares de la vieja compañía de tranvías a caballo y analiza, por supuesto, la ciudad. Ya en el año 20 había 50, 60 mil habitantes, no era poco, y Paraná estaba desarrollado muy bien. Y había un empuje de ciudad moderna, Celestino Marcó era el gobernador en el momento que se inauguró, ¿no? en ese tiempo, y de la generación del 80, esa generación que quería que todo fuera moderno dentro de lo que se podía. Paraná había sido capital de la Confederación, no hay que olvidarse de esa parte también, y ven la posibilidad de instalar estos tranvías eléctricos. Y hago todo este contexto porque estos tranvías en el mundo se usaban en ese momento en todos lados. Fue una creación en 1916 de Charles Birney. Genera estos tranvías porque en Estados Unidos se produce un paro, digamos así, de la gente que trabajaba en los tranvías. Los tranvías eran muy grandes, tipo vagones de ferrocarril, si bien eran eléctricos, pero eran muy grandes, y necesitaban básicamente 3 personas: la que manejaba el tranvía, la que ordenaba y cambiaba los pasos de vía y el que cobraba. Entonces, al haber un paro, no podían, porque tenían distintos organismos. El que manejaba era de un gremio, el que cobraba era de otro gremio, y Birney logra hacer estos tranvías más chicos para ciudades más chicas y eran muy seguros y muy manejables por una sola persona. El 20 de mayo de 1921 se hizo la presentación protocolar. Un día después, el 21 de mayo, el servicio se habilitó oficialmente. Esa primera jornada, casi 2.700 personas pagaron sus 10 centavos para subirse a la novedad. Paraná se convirtió así en la tercera ciudad argentina, después de Buenos Aires y Rosario, en tener tranvías, y la noticia llegó a publicarse en revistas especializadas de alcance mundial. Una fotografía tomada frente a la catedral recorrió el planeta y puso a esta capital entrerriana en el mapa del transporte moderno. El conocimiento mío fue que de chico me colaba siempre. Era para mí una diversión. A su vez, poníamos chapita con piedra, clorato de potasio y pólvora
para hacerlo estallar cuando entraba en calle, cuando venía bajando por calle Corriente, a la altura de Colón poníamos una, a mitad de cuadra poníamos otra, y la tercera en la otra vía, en calle Victoria. De esa manera explotaba y se bamboleaba el tranvía. Era una alegría para nosotros, los motorman, y la gente se asustaba, pero los motorman eran buenos tipos, ¿viste? Era otro Paraná. Nosotros acá en España y Diamante iba el 1, venía hasta el cementerio. Así que yo fui, lógicamente, toda mi escuela primaria. Nosotros las escuelas primarias, yo iba acá a la escuela Rivadavia, e íbamos los martes y los jueves nos íbamos al Parque Verdú, a donde íbamos a hacer ejercicio físico. Así que yo era un habitual, digamos, semanal de ir en el tranvía a mi actividad física, ¿no? Pero también, bueno, era parte de nuestra... Nosotros sentíamos la campana cuando pasaba por calle España. Mi padre, habiendo hecho después el servicio militar, ellos tenían herrería de campo, no de caballo, sino herrería de hacer cosas de herraje, hacían ruedas de carro, no sé, o sea, era interesante. Y él después del servicio, él decide no seguir, porque ya mi abuelo había fallecido y había quedado él con un hermano, nomás en el campo con él. Y bueno, buscó otro rumbo y entró acá en el puerto, en Areneda Díaz, y ahí trabajó muchos años hasta que un buen día, buscando seguramente otra idea, ahí entró al tranvía. No puedo decir en qué año, no recuerdo qué año, pero estuvo, sí, me parece que fue los años hasta que se cerró. Sí, diría que sí, hasta que se cerró, y ahí volvió otra vez a la Arenera a trabajar con los barcos, ¿no? Andaba de motorista en los barcos. Así que esa fue digamos, el tiempo que él estuvo con el tranvía. Bueno, el tranvía fue nosotros modernizar la ciudad de Paraná, que ya estaba en crecimiento, en un transporte económico y eficiente. En varias ciudades del país ya había tranvías, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, Rosario, y acá, bueno, en Entre Ríos se instalaron primero en Paraná y después en Concordia, primero el mismo sistema de tranvía. Se destacaba en esto la puntualidad, así que, bueno, los trabajadores usaban el tranvía, ¿no? Había varias líneas, y también he conocido, digamos, ya gente mayor que iba a la escuela normal, iba en el tranvía, porque justo pasaba por ahí por la esquina. Así que era muy utilizado, y había un escribano que fue profesor en la escuela nocturna conmigo, que él continuamente se usaba el tranvía y sabía el precio de la moneda esa de 5 centavos que usaba para poder viajar. Quienes fueron chicos en aquella Paraná todavía recuerdan el ritual: subir al coche, saludar al motorman, escuchar la campanilla anunciando que se acercaba. El tranvía no solo trasladaba pasajeros, ordenaba la vida cotidiana. Los obreros no llegaban tarde al trabajo, los chicos no llegaban tarde a la escuela, y hasta los oyentes de la radio de AM sincronizaban sus salidas con el paso del coche frente a sus casas. Entre 1921 y 1929 convivieron ambos medios, el tranvía a caballos con el tranvía eléctrico. Inclusive el tranvía a caballo siguió funcionando, venía de los corrales, donde hoy es la calle Alejandro Carbó, donde está el cuartel de bomberos, por ahí estaban los famosos corrales. Ahí se mataba, se faenaba y se mandaba hacia lo que hoy conocemos como el Mercado de La Paz, lo que es el Shopping La Paz. Y hasta ahí estaban las vías. Seguramente esto suena como, pero fue hace mucho, o otros te van a decir, qué lindo era haber vivido en esa época. Y yo diría que no,
Pues imagínate, no teníamos ninguno de los medios que tenemos ahora, de los medios de comodidad que tenemos. O imagínate una ciudad que no tenía agua corriente, no había, el cloaca no había, luz eléctrica no había, estoy hablando de tranvía a caballo y 1920 y pico. Con ese empuje que había en Paraná, que se quería justamente modernizar la ciudad, se los trae, obviamente, alguien, y eso en la historia no está escrito, pero pude, mandando correos y cartas a Estados Unidos, a Pensilvania, hay un museo impresionante, donde ellos corroboran los 4 pedidos que hubo, no vinieron todos de una vez, Paraná tuvo 14 tranvías eléctricos, más 2 especies de zorras, o eran carrocerías igual a los de tranvía, pero la parte de abajo nada más, que era para hacer mantenimiento, trasladar durmientes, rieles, y cuando se quedaba algún tranvía, trasladarlo, más allá de un camión torre para hacer el mantenimiento eléctrico. Entonces, hay un pedido expreso del gobernador de la provincia de 7 tranvías al principio. En 1920 se compran esos 7 tranvías y los primeros vienen en barco. Una cosa que parece rara, pero vienen en barco de Estados Unidos, vienen directamente a Paraná, bajan a Puerto Nuevo y de ahí se los lleva enseguida, que es donde está el Patito hoy, ahí era la vieja usina y ahí estaba digamos el galpón de los tranvías. Los otros que vinieron, en total eran 14, vinieron en distintos años, en el año 1923, otro en el año 26 y otro en el año 28, 2 y 3 después para completarlo. Y en el año 28 se compraron 8 más, aparte de los 14, y fueron a Concordia. Concordia también tenía estos mismos tranvías, porque era una ciudad pujante también en ese sentido. Los de Concordia eran más modernos que los nuestros, tenían una ventana distinta, eran un motor más potente. Después otra de las cosas era, aparte de colarme, nosotros a la siesta nos hablaban de la solapa, éramos una sociedad muy reprimida, indudablemente. Entonces eso de la solapa, a la siesta nos escapábamos, porque querían los padres dormir, y entonces, bueno, y yo me escapaba siempre a la siesta y me iba a la casa de un amigo, vivía en Calle Corriente era de adoquín, era muy liso el adoquín, y una siesta salgo corriendo y me caigo en la vía. El motorman, creo que era el flaco de Ganuti, no sé, ¿viste? Porque la cosa es que él me anticipa pasando calle Colón y clava los frenos que eran de arena. Ellos tiran arena y se frena con la arena en la fricción de la rueda. Y bueno, yo lo vi, levanté la vista, lo veo blanco a él, pero frenó el tranvía. En los 90 más o menos se hizo el pasaje, a veces la gente no sabe, estaban solamente las areneras, no está hoy el paseo. Bueno, a mí me tocó en gracia y en desgracia porque me tuve que pelear para sacar las areneras, pero también se hizo un rescate, había un taller de Gloria Montoya allí, e hicimos un concurso para rescatar toda la vuelta a la placita que está ahí enfrente de la Plaza Mayo, que es donde daban vuelta el tren, que llegaba el tranvía, que iba al puerto, daba la vuelta, y había una columna que para preservarla hicimos un concurso, y hay una veleta, que está bastante no vista, pero por lo menos que sepan que hay una torre del tranvía original eléctrico, debe ser también del año 20 y pico, que la forma de preservarlo fue poner una veleta arriba, que se hizo un concurso, ganó el concurso una persona que no recuerdo quién era, y bueno, eso sirvió medio como para preservarla esa columna. Que también hay una columna un poquito más chica acá a la vuelta, a donde el tranvía doblaba hacia calle Perú, de Concordia doblaba a calle Perú, también sigue habiendo una columna de esas viejas del tranvía eléctrico. Detrás del recuerdo entrañable había una ingeniería notable para la época. Frenos que liberaban arena para no patinar en los días de lluvia, puertas que solo se abrían cuando el coche estaba completamente detenido y un sistema de seguridad que frenaba automáticamente el tranvía
si el conductor soltaba los controles. Cada coche tenía capacidad para 28 pasajeros sentados, aunque llegaron a viajar el doble colgados de donde podían, y funcionaba con motores eléctricos de 440 voltios que, a diferencia del transporte que lo sucedería, no generaban humo ni ruido. Yo estuve leyendo que fue por decreto de Frondizi, en el año 61, que da por terminado la función de los tranvías. Dice que por el fuerte, las empresas de colectivo, una empresa que fueron los que hicieron toda la presión, ejercieron la presión para que se terminara el tranvía, que era deficitario. Nosotros siempre con el mismo tema de que quedaban pérdidas. Los tranvías, los trenes nos han dejado sin ese medio de comunicación tan ecológico, eficiente, económico para las clases populares, ¿no es cierto? En pos de, bueno, el tren por el camión y el tranvía por el colectivo, ¿no es cierto? Mucho más contaminante. Uno ve ahí en la calle Alemne, ahí en Paraná, cuando pasaban mucho más líneas de colectivo, estaba todo negro, tiznado, ¿no es cierto? Por el hollín de los caños de escape. El tranvía eléctrico es mucho más ecológico, no contamina, ni el ruido, ni el humo. Cuando el tranvía llegaba al cementerio, la vía terminaba ahí. Entonces, ¿qué se hacía? Ahí existía esa forma que tenía el tranvía, que tenía dos, vamos a decir, tenía un nombre, el troll, creo que se llamaba troll, me parece que era como un caño largo, y que tenía como un resorte. Entonces cuando lo largaban hacia arriba tenía una roldana, vamos a decir, que hacía contacto con el cable que les proporcionaba la energía a los motores, porque era eléctrico. Entonces, si iban, vamos a decir, si iban hacia la izquierda, se bajaba, notaba el troll de ese lado y trabajaba con el otro, el de atrás, para ir marchando, para que sea más fácil el andar. Y al revés, cuando llegaban a otro lado, lo ponían al revés, ¿no es cierto? Y se daba vuelta el respaldo de los asientos, porque el asiento era vamos a decir así, justamente un asiento, que en el medio del asiento estaba el movimiento sobre lo que pivotaba el respaldo. O sea, según para el lado que iban, se ponía el respaldo para que el pasajero vaya hacia adelante, hacia donde marchaba, ¿no? Y después, con los años, cuando trabajé con el Servicio Geológico de Alemania, casualmente trabajé en temas de arena para frenado de trenes y de tranvías. Y siempre, geológicamente, vi que el tranvía siempre fue un método muy interesante, y más para Paraná, porque el tranvía, con toda la estructura de vía y su diseño, podía andar por cualquier tipo de suelo negadizo, que después se cubría con cualquier tipo de pavimento. Entonces esa estructura daba una seguridad en el tránsito. El tranvía nuestro tenía la característica que era un personaje más de la ciudad. Subir al tranvía era todo un ¡oh! ¡Qué lindo que es el tranvía! Subir, mirá cómo andaba. Había colectivos, porque había colectivos en Paraná, sí, había colectivos de transporte. Había 3, 4 líneas, pero el tranvía tenía una magia muy particular. Y la magia particular era, quizás con los ojos de un niño, que es el caso mío, cuando el tranvía se fue al olvido, yo tenía 9 años, y subirte a eso que tenía un olor muy especial el tranvía adentro. Yo creo que con lo que lo limpiaban. La gente subía y saludaba, porque es una costumbre muy nuestra esa de subir y saludar. El pueblo que creció, y esa cadencia que tenía el tranvía, con el movimiento, el balanceo que hacía, verlo pasar. Yo siempre me quedaba maravillado de verlo pasar al tranvía. Y el ruido que hace y su campanita. Pero ningún sistema sobrevive sin mantenimiento. Hacia fines de los años 30,
la empresa pasó a manos del Estado entrerriano y la dificultad para conseguir repuestos importados, motores, ruedas, piezas que solo fabricaban en el exterior, empezó a desgastar la flota. Entre Ríos no es una provincia llana. El esfuerzo extra de subir y bajar barrancas en Paraná terminó de castigar a los 14 coches. Era realmente una cosa de avanzada, eso. Si bien, bueno, trabajaban creo que... Bueno, eran los medios que había, la electricidad que había, todo, ¿no? Porque, por ejemplo, los frenos, como era con motor eléctrico, tenía las velocidades, donde iba en los dos extremos, porque, por eso digo, el tranvía se manejaba según el extremo que hacia dónde iba. Tenía como una torre, me parece, así, un pequeño pedestal, si querés llamar, de madera, y ahí tenía una palanca con los puntos, que yo creo que tenía 7 puntos, que me parece que mi papá decía, no, ahí le puse los 7 puntos por decir que era de lo más rápido. Y después, para frenar, era con la misma, era como que le quitaba energía a los motores, entonces frenaba, así era una cosa suave. Y a su vez mi papá decía que cuando él empezó, que le enseñaron, un viejo motorman que no sé quién sería, le explicó, porque los tranvías eran de madera, toda la carrocería, todo era de madera. Como toda cosa, a través del tiempo, ese sacudón, esas cosas se aflojaban. Entonces dice mi papá que había que, como quien dice, ir frenando, y ya cuando estaba prácticamente parando, se le aflojaba un poquito el freno para que no se sacudiera, no se moviera la carrocería. Como un detalle de atención, de cuidado al cliente, al pasajero. Me parece que son otros tiempos, yo no digo ni mejor ni peor, pero me parece que había otro, no sé cómo decir, otro respeto, otra mirada hacia que en definitiva el pasajero es el que produce, a ver cómo se, es el que genera o gestaba el ingreso. Lo que pasa es que uno lo mira con ojos infantiles. Tenía esa magia tan particular. También me encantaban los colectivos. Yo quería ser chofer de colectivo. Jugaba con eso cuando era chico, manejar. Y quizás es por lo que vivíamos en un entorno que no tenía muchas estimulaciones. Y el tranvía funcionaba como un medio elegante de recorrer la ciudad. Y era moderno para la gente, digamos, al ser más barato, porque creo que era más barato que el colectivo. Yo no lo pagaba, no me acuerdo, sí, las veces que lo tomé hasta me pasé de largo. Eran moneditas, no sé, 5 centavos habrá sido, no sé, no recuerdo. No lo puedo dimensionar. Yo realmente no lo puedo dimensionar porque tendría que sentarme a pensarlo, de qué manera le ayudó a Paraná y en qué manera lo dejó de favorecer. Porque llegó el Martín Fierro, el 3 y el 5, llegaron otras cosas que por ahí si entras a hilar más finito, a quién le molestaba que estuviera el tranvía, por qué lo sacaron, nada es porque sí. ¿Por qué se puso? ¿Por qué empezó el tranvía y se lo dieron a Suárez, el otro tranvía? Este tranvía, ¿quién lo trajo? O sea, hay que entrar a buscar otras cosas. ¿Qué negociados hubo? ¿Qué colaboración hubo? ¿Qué sé yo? Esas cosas que nosotros desconocemos hoy en día, inclusive los arreglos que se hacen, digamos, los negocios, el comercio, el buen comercio de uno no sea el mal comercio del otro, esas cosas que yo mayormente no es lo mío. Lo mío es investigar, mirar, buscar en relación a esto. Y bueno, se nos fue el tranvía, se nos fue. Un lateral de un tranvía como pared medianera dividiendo a una familia, a una casa, que era el tranvía 8, que yo te dije que se había restaurado para comprobar que estaba. Bueno,
Lo desguazaron y ese tranvía estaba en la escuela Mitre, que está en calle de Pronunciamiento, atrás del ferrocarril, estuvo en el jardín. Funcionó un tiempo como sala de jardín. Cuando no funcionó más, se lo donó. La otra mitad fue a parar ahí en algún lugar también del barrio, pero eso todavía en San Agustín está, que se podría rescatar. Inclusive la trompa, creo que ya es una churrasquera de chapa y tiene el número 8 todavía de ese tranvía que era el que demostraba que se podían hacer trabajos acá en la ciudad de Paraná. Así que bueno, es muy triste la historia porque si bien los colectivos, las empresas de colectivos tenían que seguir, Paraná estaba preparado para tener un servicio de tranvía tal vez más moderno ahora con algunas otras cuestiones. Y después había otros planes, un plan Larkin a nivel país también, y bueno, el gobierno nacional decidió que los tranvías no redituaban económicamente. No era que no redituaban económicamente, la empresa se sostenía, se pagaban los sueldos, se hacían cosas, pero había que modernizarse, había que hacer una inversión como pasaba con todo. Hay otras cosas más acá en la provincia que llevaron a eso, y era justamente la modernización de la ciudad. La ciudad no solo se modernizó ahora sacando rieles y toda esa cuestión, que está bien que la ciudad se modernice, pero en su momento la vieja usina no funcionaba bien, había que sacar la vieja usina, la generación de electricidad de ahí, entonces era un contexto que ayudó a ese retiro. Te puedo contar, y esto como historia, acordarme de ir con mis viejos a tomar el 1, la combinación con el 5, bajarnos en calle Gualeguaychú, que tenía unas enormes tipas, en la noche al cine, a Avenida, no, que era el cine San Peña en esa época. Y me llevaban, no tenían dónde dejarme, así que me llevaban. Y en el medio de la noche ver venir el tranvía, las calles de Paraná siempre iluminadas de una manera precaria, con un farol de pantalla colgado en las esquinas. Esta cuadra que es larga tenía una en esta esquina y dos más, y después la otra esquina, o sea, y otras tenían a mitad de cuadra nomás, porque las cuadras de Paraná aparte no son parejitas. Esta cuadra mide 180 metros. Era una cuadra larguísima, entonces hizo falta. Bueno, y Gualeguaychú era más o menos lo mismo. Y ver en el medio de la noche, en esa mala iluminación, venir el tranvía, por ejemplo, y sentir de lejos, ¿viste? Porque la ciudad era chica. La gente, vos ibas al cine de noche, te llevaban tu viejo obligado, porque salían a las 11 de la noche, terminaba el cine a 11:30. Y ya era el último tranvía que traía para este lado, hacer la combinación del 5 con el 1, que no recuerdo dónde se hacía, y llegar a la zona del cementerio y venirte a tu casa. O sea, el tranvía en el medio de la noche, que los colectivos ya no andaban, porque los colectivos terminaban antes, cortaban antes que el tranvía. En paralelo, a nivel nacional, se impulsó un plan de reconversión del transporte que llevaba el nombre de un general norteamericano contratado por el Banco Mundial. El llamado Plan Larkin proponía desarmar buena parte de la red ferroviaria del país y reemplazar trenes por camiones, tranvías por colectivos. Las empresas de ómnibus, en pleno crecimiento, presionaron para que el tranvía, acusado de deficitario, quedara fuera de circulación. Los recuerdos me conmueven, ¿no? Pero llegó un día mi papá, yo diría que conmovido, porque dice que cuando iba así, no sé, sería que no había ruido, no sé qué, en el primer asiento, después donde él manejaba el tranvía, subió un ciego, que siempre subía, y se sentó ahí en el primer asiento. Y por ahí no sé que si habrá sido cuando pararon, que en un momento, yo dice que le llamó la atención porque el ciego le decía al que lo acompañaba, que uno que iba al lado, dice, no, yo agradezco a Dios haber nacido ciego y no con que me faltara una pierna o las dos piernas, porque yo así, si yo puedo andar para todos lados, si yo no hubiera tenido dos piernas, no hubiera podido andar. Las distintas valoraciones que se le da a las cosas. Pues digo, eso sería, ¿no? Así, a ver,
Tal vez uno después cuando se pone como ahora, digamos, a recordar, empiezan a aparecer otras cosas, pero eso me pareció una de las cosas extraordinarias, ¿no? Después, otra vuelta. Pues digo, no sé por qué habré ido yo, siendo un gurizón ahí. Estaba uno de los tranvías que bajaba por Salta, digamos, después Güemes, iba hasta allá donde estaba el atracadero de las lanchas, ahí daba la vuelta, y subía, y se ve que ese día, eso me acuerdo que era tarde-noche, muy tarde en la noche, y cuando llegamos subiendo por Güemes, al llegar a Moreno, ahí se doblaba para ir a guardarlo al tranvía. Y bueno, solo íbamos, yo solo en el tranvía a esa hora, tarde de la noche. Así que mi papá dijo, bueno, vení, cuando dobló de Güemes, quedó, digamos, rumbo ahí sobre calle Moreno, me dice, Tomás, me hizo que yo le diera los puntos, a unos puntos, unos pocos puntos, para que se moviera el tranvía, marchara. A esa hora, te imaginas, esos tiempos no andaba nadie. Eso, fíjate, me acuerdo que, te imaginas, era como manejar una Ferrari para uno en ese tiempo. Así que eso me acuerdo, pero sí, unos metros, y después iba, por supuesto, pero eso tengo como recuerdo, digamos así, que en este momento, ¿no? Fueron varias cosas. Cronológicamente, en el año 38, 40, 1938, 1940, la empresa inglesa, que era la que estaba a cargo acá en la ciudad de Paraná, eran de color verde los tranvías en ese momento, era la Paraná Traiwan Company, deja de ser la dueña y pasan a ser del Estado entrerriano. Y la compañía cambia de nombre a Compañía Eléctrica del Este Argentino, y ahí comienza a ver lo que a veces pasa con estos productos importados, que hoy a nosotros nos pasa. No llegan, no hay. La compañía inglesa siempre tenía contacto con, si bien los tranvías no eran ingleses, eran de Estados Unidos, ellos podían conseguir sus repuestos. Hay que recordar que eran motores de corriente continua, eran unos motores Westinghouse de 600 volt, tremendos motores, tenían 2 motores, y obviamente sufrían desgaste porque Paraná no es llano como Concordia o como podía ser Santa Fe. Y el esfuerzo de los motores era muy grande, era lo que más sufrían. Pero a su vez, las ruedas se gastaban, sufrían desgaste. Los rieles de los tranvías son distintos, los del ferrocarril tienen una canaleta, por ahí tengo un corte de uno, y también se desgastaban y se empezaron a provocar, a ver, yo no puedo decir accidentes, pero eran cosas normales que pasaban cuando no se hacía mantenimiento. Entonces esos pequeños descarrilamientos, esas pequeñas cosas, empezaron a hacerse los pedidos y no había. Entonces, en la década del 50, mi abuelo ya era jefe de mantenimiento, había dejado de ser motorman, y empezó esto el típico argentino, digamos, a empezar a reparar, empezar a tomar conocimiento. Mi abuelo pudo traducir un manual en inglés de sistema de aire, por eso eran, hoy escuchar un colectivo que tiene sistema de aire es normal, pero en el año 20, el año 30 tenían sistema de aperturas de aire y sistema de seguridad, o sea, cuando el tranvía recién se detenía, las puertas se abrían y bajaba un estribo, y eso era mucho para la época. Entonces, todo ese desgaste de esa modernidad empezó a hacer que acá empezaran a repararlo. No era lo mismo que los productos originales. Entonces, los tranvías tuvieron deterioros. Empezaron a tener cada vez más deterioro. Empezó para bien, creo, la competencia de las empresas de colectivo, las empresas de taxi. Paraná también en eso fue muy moderno, porque tuvo coches con caballos tirados y después empezaron los taxis con autos. Entonces, es una historia muy linda la del transporte. Y vuelvo a repetir, tener el mejor transporte que estaba en el mundo, estos tranvías Virney, hizo que la misma gente de la empresa se especializara en su propio mantenimiento. Acá eran 14 los tranvías, pero siempre en la calle andaban 12. Otros 2 siempre entraban a reparación, siempre. Jamás salían si no habían pasado por la parte de reparación. Hasta que llegó un momento en la década de 1960, 1961,
donde ya necesitaban otro tipo de reparaciones. Se hizo una reparación del tranvía número 8, completo en Paraná, para demostrar que los técnicos de acá de la ciudad de Paraná podían hacerlo. Se lo dejó casi nuevo, pero llegó esa orden en 1962, no solamente a Paraná, fue a nivel nacional, a nivel país, de dejarlos. Y un 20 de julio, hoy para nosotros es el Día del Amigo, para nosotros los que queremos el tranvía es un día muy triste, porque un 20 de julio se hace el último viaje y se guardan los tranvías para siempre, con distintos destinos inciertos que fuimos también investigando en estos 20 años con este grupo de amigos, que te digo que, bueno, hoy me toca estar solo porque ellos ya se me adelantaron. Sí, bueno, la cantidad de camiones, uno cada rato en la ruta, que ya están detonadas, la cantidad de camiones que con el tren podrían llevar mucho más cargamento y con una sola locomotora, ¿no es cierto?, ahorrando combustible. Los países europeos todos subvencionan los trenes, ¿no es cierto? Y después, bueno, ciudades que utilizan el tranvía también como algo turístico, ¿no es cierto?, porque atrae los turistas. En la ciudad de Mendoza tenían los famosos trolebús, pero creo que ya tampoco funcionan más. También eran eléctricos, pero sin vía, ¿no es cierto? Solamente utilizaban electricidad por los cables a través conectaban por el techo. Y en Paraná era lindo ver las viejas vías, ¿no es cierto?, en las calles que se fueron sacando también. Hay una vía en calle Cervantes, siempre las vías y el empedrado que tenía abajo del asfalto, ¿no es cierto?, esa Paraná tan linda, ¿no es cierto?, de la década del 50, del 60. En el año 62, el intendente Maximino Aldazoro emite una resolución, un decreto, donde los 14 tranvías tenían un destino. Se les dieron 3 destinos. Escuelas, para usarlos de aulas, escuelas parroquiales. Otros fueron de salas de primeros auxilios. De ahí pudimos rescatar el único que lo restauramos con nuestros amigos. Y otros que figuraban en ese listado, pero lamentablemente no fueron a esos lugares, por eso digo que hubo 3 destinos. Fueron a un desguace. No hay que olvidarse que los motores tenían mucho cobre, había había bronce en los bancos, en las manijas había bronce, en todo el tranvía había bronce, la madera adentro era roble, no había color de roble, y mucho valor tenía toda la parte de abajo del bogie, donde estaban conectados los motores y todo el sistema moderno, metales blancos especiales, y bueno, fueron a desguace. En este trabajo de investigación de hace, ya te digo, 20 años de buscar, encontramos uno, lo había visto Esteban Espinosa, el papá de Marcelo Espinosa, ellos son mis 2 compañeros que hoy no están, en una escuela en Colonia Meró. Funcionó como aula y como sala de primeros auxilios, y con el tiempo, como nos dijeron, lo dejaron de ver, quedó al costado de la escuela, se fue degradando. Se vendió por 10 pesos en ese momento, lo compró alguien en un campo después pudimos saber, era para criar chanchos adentro del tranvía. Como no tenía ruedas, lo arrastró por el campo. O sea, ustedes imagínense 8 kilómetros hasta la casa del señor llegó cualquier cosa, una de las trompas del tranvía se perdió, y cuando las maderas le molestaron, lo prendió fuego porque le molestaban las maderas y quedó una estructura. Yo después te paso la foto para que veas, y ese es el que restauramos, y después de 10 años de trabajo pudimos restaurar con algunos planos originales y todo eso. Después vimos que en Aldea Brasilera hubo uno, se dejó de ver también. En el barrio La Milagrosa no se sabe qué pasó. Y el del barrio La Milagrosa pudimos rastrear los bancos del tranvía. Y es una historia triste la de los bancos, porque rescatamos todos los bancos en una vieja capilla, que hoy ya es iglesia. Hicimos un trato con un padre en la capilla. Nosotros ganamos un proyecto de restauración con el CFI en el 2008-2009, donde nos dieron dinero
y con una carpintería y duplicamos la cantidad de bancos que tenía la iglesia, los entregamos y nos tenían que entregar los bancos. Pasó un tiempo hasta eso. Cuando llegamos ahí, había ya no una capilla, había una iglesia, había otro cura párroco y bueno, lamentablemente el padre necesitaba más bancos y no nos entregó ni eso ni los que habíamos hecho y seguimos trabajando. El licenciado Romani nos acompañó en ese momento, es una historia que tenemos que continuar porque nuestro tranvía restaurado y esos que están en esa iglesia, no la vamos a nombrar ahora, pero lo hemos dicho, son nuestros. El 20 de julio de 1962, un decreto municipal puso fin al servicio. El último coche, el mismo número 6 que había inaugurado el sistema 4 décadas antes, entró a la vieja usina pasada la medianoche. Una foto reunía a los motormans para la despedida. Paraná, que había sido pionera, quedó sin tranvía. Los 14 coches que había en circulación, la Intendencia de la ciudad los destinó a escuelas y salas de primeros auxilios. Algunos cumplieron esa función por años, otros, lisa y llanamente, desaparecieron en desarmaderos donde el bronce de sus manijas y el cobre de sus motores valían más que la memoria que representaban. Una investigación sostenida durante 2 décadas por un grupo de apasionados logró rastrear uno de esos coches, vendido por unos pesos, usado para criar animales en un campo, quemado para deshacerse de su madera, y lo restauraron casi por completo con planos originales. Es hoy el único testimonio físico de lo que fue la flota más moderna del mundo en su momento. Nosotros hemos ido perdiendo, yo todas las publicaciones que hago son que para que la memoria no se pierda, porque vamos perdiendo la memoria. Nuestros chicos nos conocieron, nuestros chicos ya, inclusive hasta los viejos colectivos nos conocieron, o sea, los viejos de hace 15 años atrás, que eran otros modelos, eran otras marcas, y así vamos perdiendo nuestra historia. Caminamos por la ciudad y miramos a esta altura. Arriba está todavía la ciudad vieja. Es cuestión de ir buscando. Acá en Argentina era Buenos Aires, Rosario, Paraná, Santa Fe, Córdoba. Bueno, Córdoba tenía, hay un tema, tranvía del recuerdo, que es precioso con los del Suquía. Y Córdoba tenía un tranvía que estaba en el zoológico. Creo que todavía existe ese tranvía, no está en el zoológico, está en otra parte. Después compró uno de Portugal y anduvo dando vueltas, ahora no sé dónde está, pero sé que está en la ciudad de Córdoba, en alguna parte está ese tranvía, y nosotros no pudimos quedarnos con ninguno. En el tintero hay 20 años de investigación, eso es así, y bueno, destacar, no sé, 3 o 4 cositas, si vos me lo permitís. Era un tranvía, un servicio tan moderno que las personas no llegaban tarde a su casa. No llegaban tarde a su trabajo, se conocían y hay historias rápidas para contar, pero bueno, periodistas de la radio del T14 que le tocaban la campana en la puerta porque se dormían y llegaban que eso no pasa hoy en esa cuestión, tal vez no se podría hacer tampoco, pero bueno. Y eran tan modernos que ya te digo, lo manejaba una sola persona y manejaba un colectivo muy grande, eran 14 asientos, 28 pasajeros, han subido hasta 50, 60 personas arriba. Tenían una máquina, por ahí tengo unas monedas que se utilizaban de 10 centavos, 5 centavos. El chofer lo único que hacía era escuchar que pasara la máquina. La única máquina que queda está en el Martiniano Leguizamón. Se da vuelta la palanquita y ya pagabas tu boleto. Después se sacó la máquina, había boleto, se picaba como se hacían los otros. Y día de lluvia, tenía frenos a aire, cuando no frenaban bien, caía un poquito de arena para ayudar al frenado de las ruedas en los rieles. Si no estaba detenido el tranvía, no se abría la puerta, no bajaba el estribo, y así un montón de cuestiones que me parece que es importante y que ustedes están valorando esta historia, que, bueno, vuelvo a repetir, hay 20 años de historia investigada, pero mucho más del tranvía. De 1921 a 1962 hay mucho para contar y para que se sepa, obviamente. Yo soy un usuario
Lo guardo con mucho recuerdo, básicamente por mi abuelo Lino, que a veces íbamos a pescar, esa ida al puerto, esa ida a la escuela, y la verdad que me alegro mucho que el amigo Batistuti esté acometiendo este tema, porque guarda realmente en nuestra memoria hermosos tiempos que pasamos en nuestra niñez. Me alegro mucho de haber conocido el tranvía, haber viajado en el tranvía, tener historias con el tranvía, porque es algo que no está más. Es como cuando uno dice, lo conocí a tal jugador de fútbol, y jugar fútbol con él. Me pasó con algunos que conocí, que fueron jugadores de selección nacional, pero esas son otras historias, que llegué a jugar al fútbol con ellos, y el tranvía es más o menos lo mismo. El tranvía de Paraná no fue solamente un medio de transporte. Fue, durante 40 años, parte del paisaje sonoro y emocional de toda una ciudad. Su desaparición no respondió únicamente a números o balances. Respondió, como tantas veces en nuestra historia, a decisiones tomadas lejos de quienes lo usaban todos los días. Hoy, una vía recuperada bajo los adoquines de la peatonal y un coche restaurado son lo único que queda.